Nacida a orillas del lago Tiberíades, en la aldea de Magdalá, de la que deriva su sobrenombre, María Magdalena es la mujer que más veces se nombra en los evangelios canónicos, por delante incluso de María, la madre de Jesús. Cuentan que estuvo en el Gólgota durante la crucifixión, que asistió a la sepultura y que fue también testigo de la resurrección. Ahora vamos a acercarnos a 7 actrices e interpretaciones que le dieron vida en este medio para un personaje fascinante. En el ciclo de películas religiosas El Pelado Investiga, les presento Cronología de María Magdalena en el cine, parte 1. El año 1914. La película María Magdalena. La actriz Constance Crowley. Esta otra película de Arthur Maud fue la primera que tomó como personaje principal a María Magdalena, aunque lo introduce en una trama bastante libre con respecto a las referencias religiosas previas. El director sitúa la acción en Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, 2 años antes de la crucifixión de Cristo. María Magdalena es aquí una joven noble, amante de un general romano, que cambia su vida cuando conoce a Jesús y sigue sus enseñanzas. De aspecto juvenil, Constance Crowley, la actriz que la interpretó, tenía 44 años cuando rodó la película y ya estaba enferma de tuberculosis, dolencia por la que terminaría falleciendo menos de un lustro después. El año 1927, la película El Rey de Reyes, la actriz Jacqueline Logan. María Magdalena se maquilla, se perfuma y se engalana con lujosas ropas para ir en busca de Judas y el carpintero de Nazaret. Su director eligió a María Magdalena, interpretada por Jacqueline Logan, una de las estrellas del cine mudo del momento, como uno de los personajes principales de la obra, arrancando la misma trama con ella. En una de las primeras escenas, la mujer aparece con un leopardo al que acaricia cariñosamente. Su relación con el felino pone en evidencia la naturaleza lujuriosa, maligna, celosa y vengativa de esta mujer, ya que el animal aparece tanto en el Antiguo Testamento, en Jeremías 5:6 y Daniel 7:5, como en el Nuevo, Apocalipsis 3:2, como signo del mal, del propio Satanás. La interpretación del leopardo en su vertiente bíblica se sustenta en 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, se trata de una producción que pone en escena los evangelios, aunque esta primera parte de la historia no quede recogida en ellos, por lo que el nexo con los textos bíblicos es evidente. El año 1942. La película Jesús de Nazaret. La actriz Adriana Lamar. Para algunos cinéfilos, el papel de María Magdalena en la piel de Adriana Lamar fue inolvidable al lado del español José Cibrián en el primer film mexicano sobre la figura de Jesús del director José Díaz Morales. A mi gusto, tanto las escenas y los diálogos son muy empalagosos, poco creíbles, muy sobreactuados y de una gran carga excesiva de bondad en ambas figuras. Me gustaría agregar que, en mi opinión personal, me impactó mucho más la actuación de Jacqueline Logan en su película El Rey de Reyes del año 1927, donde su conversión es fascinante y conmovedora, fotograma por fotograma. El año 1945, la película María Magdalena, pecadora de Magdalá, la actriz Medea de Novara.
En plena época dorada del cine mexicano, uno de sus directores principales, Miguel Contreras Torres, asumió una de las producciones más costosas y curiosas. Esta biografía de la Magdalena que pone el acento desde su título en la condición pecadora del personaje, presentándola al estilo de una clásica femme fatale, cruel y frívola. Justo antes de iniciar su camino de redención tras la senda de Jesús, la veremos azotar a uno de sus esclavos por haber roto un jarrón. Gran parte del extravagante encanto del film está en su protagonista, Medea de Novara. Había conocido a Contreras Torres en Hollywood y luego se había casado con él. Sus angulosos rasgos teutones, su acento marcadamente alemán y su porte solemne e inexpresivo la convirtieron en una Magdalena única en su peculiar exotismo. El año 1952. La película El mártir del Calvario. La actriz Alicia Palacios. Es uno de los largometrajes mexicanos más conocidos sobre la vida de Jesucristo, ya que por mucho tiempo la televisión de aquel país se encargó de transmitirla año tras año durante la Semana Santa. Pero no venimos a hablar ni de Jesús ni de la película, sino de la actriz española Alicia Palacios, que interpreta a María de Magdalá, como se la llama en el film. El personaje hace su entrada en la película a los 39 minutos de iniciada esta. Pero a diferencia de otras interpretaciones, aquí es una cortesana arrogante, hermana de Marta y Lázaro, que sale al encuentro de Jesús y al estar en su presencia y escuchar sus palabras, deja su vida pasada para seguirle. El año 1953. La película Yo presencié su gloria. La actriz Virginia Way. Ambientada en los días inmediatamente posteriores a la crucifixión, un centurión romano cuenta la historia de los últimos días de Cristo desde su perspectiva única. La vida de este soldado endurecido cambió para siempre cuando contempló a nuestro Señor resucitado. Yo presencié su gloria es fiel al relato de los evangelios y la presencia de María Magdalena se centra en momentos cruciales, como por ejemplo frente al sepulcro luego de la resurrección. El año 1958. La película La espada y la cruz. La actriz Ivonne de Carlo. Con un argumento completamente ficticio, la historia comienza con la llegada a Judea de Cayo Marcelo para controlar el comportamiento del gobernador Poncio Pilato. La trama se articula en torno a la historia de amor y celos entre Cayo Marcelo, María Magdalena y Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás, amante de María. A María Magdalena se la hace hermana de Marta y Lázaro e incluso también se la relaciona con Barrabás. En realidad, las dos Marías más importantes de los relatos evangélicos son María Magdalena, o de Magdalá, y María de Betania, a veces identificada con la anterior, pero más usualmente identificada como la hermana menor de Lázaro y Marta, amigos de Jesús. Existe una oposición entre ambas personalidades. Ellas son las más cercanas a Jesús como compañeras, de modo que la de Magdalá se identifica con el arrepentimiento y simboliza la ley y los profetas del Antiguo Testamento, mientras que la de Betania, caracterizada por el amor libremente escogido, alude al Nuevo Testamento. En medio de toda esta locura cinematográfica, aparece Jesús de Nazaret y María Magdalena cambia su actitud, abandonándolo todo para seguirle.
La leyenda oriental señala que después de la ascensión de nuestro Señor, María Magdalena habría vivido en Éfeso con María, la madre de Jesús, y el apóstol Juan. Luego de fallecer, sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla a fines del siglo IX y depositadas en el monasterio de San Lázaro. Otra tradición que prevalece en Occidente cuenta que los tres hermanos, Marta, María Magdalena y Lázaro, viajaron a Marsella en un barco sin velas y sin timón. Allí, en Provenza, los tres convirtieron a una multitud. Luego, Magdalena se retiró por 30 años a una gruta del Santo Bálsamo a hacer penitencia. Estas leyendas, naturalmente, no tienen ningún fundamento histórico y, como otras tantas, fueron forjadas en la Edad Media para explicar y autentificar la presencia en una iglesia del lugar de las supuestas reliquias de Magdalena, meta de innumerables peregrinaciones.